buen domingo. Pues antes de empezar, quiero hablar un poco sobre pues algo que no podemos ignorar. Ha habido muchos disturbios civiles en nuestra nación con las fuerzas que usa la policía, especialmente y específicamente con nuestros hermanos y hermanos morenos. Y tenemos como cristianos, como iglesia, a pensar cómo podemos orar por los que son parte de la policía, que sirven a sus comunidades, cómo podemos orar por ellos, cómo podemos apoyarlos, cómo podemos agradecerles por el trabajo que ellos hacen para mantener nuestras ciudades en bien estado, pero también cómo podemos estar y lamentar con nuestros hermanos y hermanas de piel morena que muchas veces enfrentan brutalidad de la policía, discriminación, racismo y odio. Y eso es algo que podemos estar pensando en cómo puedo estar orando por ambos grupos, cómo puedo seguir orando por ambos grupos y cómo podemos ser los pies de Cristo durante este tiempo en nuestra sociedad y especialmente en nuestro país donde hay tanta brutalidad y discriminación y pues sí, está feo las cosas que están pasando. Pero hoy vamos a terminar con nuestra serie del credo. Vamos a estar en la última frase que es amén. Amén. Es la última parte del credo. Durante el verano hemos hablado sobre Dios, Padre, Creador, y del cielo y de la tierra. Hemos hablado de Jesús, como Él es 100% hombre, 100% Dios. Hemos hablado sobre la obra de Cristo en la cruz y cómo Él nos ha salvado de nuestros pecados, que no hay ningún otro camino hacia el Padre sino es por Cristo, que solamente Cristo es el que nos puede redimir y perdonar de nuestros pecados. Hemos hablado sobre el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo trabaja en una manera personal en la vida de cada uno de nosotros, ayudándonos en el proceso de santificación, ayudándonos a vivir más como Cristo y menos como éramos antes de conocer a Cristo, cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros, cómo nos ayuda a vivir en este mundo, cómo nos recuerda de las cosas que Cristo ha hecho, cómo nos ha enseñado. Y también hemos hablado cómo el Espíritu Santo trabaja de una manera macro, de una manera por medio de la iglesia en el mundo, cómo la iglesia es llamada a ser los pies y las manos de Cristo, a ser la iglesia allá afuera, no el edificio. Y hoy culminamos con amén. Ahora, ¿qué significa amén? ¿Por qué decimos amén? Vamos a ver. Si tienen su Biblia, abran Apocalipsis, capítulo 22, que es el último capítulo. Y vamos a leer del 12 al 13. Y discúlpenme, se me olvidó apagar mi celular. Por favor, discúlpenme. El 22, capítulo 22, versículo 12 y 13, y luego vamos a leer del 20 al 21. Y dice así: miren, está hablando Jesús, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Ahora vamos a leer el versículo 20 y 21. Dice: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Ahora, esa es la última palabra en la Biblia.
amén. ¿Qué significa? Amén es una palabra hebrea y es literalmente traducida, no se cambia si hablas inglés es amén, si hablas en hebreo, amén, español, amén. En cualquier idioma va a ser amén. No es traducida a que tenga otro sonido o a otra palabra, es amén. Y cuando nosotros decimos amén, lo que estamos diciendo es eso sea. Ahora, la palabra amén, muchas veces cuando lo pensamos en la manera en que es solamente en el Nuevo Testamento, que solamente es como terminamos una oración. Después de orar, digo amén y ya, significa que ya terminé de orar. Pero no, la palabra amén tiene mucho poder y creo que a veces nosotros no reconocemos cuán poder tiene esta palabra. La palabra declara algo como verdad. Está diciendo, sí, así sea. Está haciendo apoyando en lo que, si alguien ha dicho algo y si alguien dice amén, es un apoyo de que sí, creo en eso igual. Es una manera de decir, lo que te estoy diciendo es verdad. Verdaderamente. Lo interesante también es que cuando vemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús hablaba, muchas veces él empezaba, antes de decir lo que iba a decir, empezaba con amén. Y esto era verdaderamente les digo. Entonces, si uno ve en los textos originales, dice amén, amén, que es verdaderamente les digo. Y luego iba a decir lo que les estaba diciendo. Ahora, ¿por qué es importante reconocer que Jesús decía amén antes de decir una declaración en vez de como nosotros lo hacemos después de una oración? Lo importante era que Jesús, y dice la Escritura, que la gente se maravillaba de Jesús porque Él hablaba con autoridad. Él empezando a decir algo y decir amén, amén, decir verdaderamente les digo, tiene ese lenguaje en el Viejo Testamento, cuando un profeta hablaba, cuando Dios le daba un mensaje a un profeta, el profeta siempre empezaba, así dice el Señor. Y luego iba a decir lo que Dios le había mandado al profeta decir. Así dice el Señor. Y cuando Jesús empieza con amén, amén, verdaderamente les digo, para los oyentes, ellos están pensando en cómo es que Dios le hablaba al pueblo de Israel. Así dice el Señor. Vemos que esta palabra de amén, cuando Jesús la dice, Él está diciendo, escuchen bien, porque les estoy diciendo algo verdadero, algo de importancia. Ahora, ¿por qué es importante? El amén no es solamente algo que añadimos al final de nuestra oración o después de un canto o nomás para decirlo durante la predicación de una persona. No es un punto y final. El amén es una palabra poderosa. Y lo que nosotros estamos diciendo cuando decimos amén, estamos diciendo en verdad. Eso es verdad. Creemos en esto. Esto es verdad. Una declaración que enfatiza que lo que se está diciendo nosotros también lo creemos. Ahora la pregunta es, ¿estás listo para declarar amén? ¿Estás lista para decir amén? Ahora, ¿qué es lo que estoy preguntando con esta pregunta? Lo que pregunto es, ¿crees realmente
en lo que dices que crees. Como hemos estado hablando este verano, cuando la iglesia primitiva se juntó para escribir esta declaración de creencias de quién ellos creían que es Dios, que es todopoderoso, que es un Dios trascendente, un Dios tan poderoso que está sentado en su trono, pero que también es un Dios personal, un Dios cercano, que creían en Cristo Jesús, que Él nació de una virgen, significando que Él no tenía pecado, hablando de su divinidad y de su humanidad, hablando de la obra de Jesús y del perdón de pecados, hablando de la iglesia siendo adoptada en la familia de Dios. Y ellos estaban declarando estas cosas y terminan en una manera, en declarar estas creencias, están diciendo, yo rechazo las creencias de mi cultura, las creencias de mi sociedad, porque ahora mi alianza no es con César, mi alianza no es con los Estados Unidos, con México, con China, con un partido político. No, mi alianza es con Cristo. Mi alianza es con el reino de Dios. Y al terminar esta confesión que ellos hicieron, terminan con amén, en que lo que hemos dicho nosotros lo creemos, es verdad. No lo estoy diciendo y no lo voy a vivir para no vivirlo. Lo estoy diciendo que yo creo en estas cosas, amén, y lo voy a vivir. Voy a vivir de tal manera. Y si uno estudia la historia de la iglesia primitiva, vemos que muchos fueron perseguidos por su fe. Muchos murieron porque su amén era verdad. Verdaderamente yo creo en esto y daré mi vida por esto. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿nosotros creemos de igual manera? Estoy listo o lista para decir amén. Estoy lista para decir, sí, yo creo de esta manera y porque yo creo que Dios me ha perdonado a mí, yo perdono a mi prójimo. Porque yo creo que Dios es un Dios de justicia y de misericordia. Yo voy a vivir una vida de justicia y buscando justicia y misericordia. Porque Jesús amó a los que la sociedad marginalizaba. Yo voy a amar a los que están marginalizados en mi sociedad. Porque yo creo que la iglesia es las manos y los pies de Cristo en este mundo. La sal. Entonces yo voy a vivir de tal manera. Esa es la pregunta. ¿Estoy listo para declarar que lo que yo creo es verdad y vivir de tal manera? Si esta es la manera en que crees, si verdaderamente crees en el Dios que se ha revelado, primeramente por su Hijo Jesús, pero por la Escritura también, entonces nuestras vidas tienen que reflejar eso. Lo tienen que reflejar. ¿Y en qué momento tenemos para hacer eso? Yo no les puedo decir la pregunta porque no sé cómo sean sus trabajos, cómo sean sus familias, cómo viven. Pero los quiero animar a que no solamente de labios, que no seamos gente que solamente con los labios decimos, yo creo en Dios,
pero nuestras acciones es algo diferente. Vivimos de otra manera diferente. Seamos gente que dice amén, que dice esto es verdad y viviré de esa tal manera. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Porque, Señor, ni siquiera merecemos poder respirar hoy, despertar. Pero sabemos que solamente podemos hacer esas cosas porque tú, Señor, lo has permitido. Padre, en esta mañana te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a ser gente que declara amén, no solamente con nuestras palabras, pero con nuestras acciones. Que vivamos de tal manera que refleje que nosotros creemos en el Dios Creador Todopoderoso, Dios Padre, que creemos en Jesucristo y lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario para justificarnos y hacernos bien en tus ojos. Que creemos que por medio del Espíritu Santo tenemos el poder de poder reflejar tu amor. Que como iglesia y miembros de tu cuerpo somos llamados a actuar, a ser la luz y la sal en este mundo. Y nos unimos con los millones de cristianos por todos los siglos que han declarado amén. Te pedimos que nos ayudes a ser hombres y mujeres que vivan de tal manera. En el nombre de Jesús, amén. Dios me los bendiga, hermanos. El próximo domingo va a ser, déjame aseguro bien, va a ser el 6 de septiembre. Sí. El próximo domingo va a ser el 6 de septiembre y vamos a tener, si se siente cómodo en venir, vamos a tener un servicio pequeño de alabanza y adoración en el pasto que está enfrente de donde están los bomberos, el edificio de bomberos, ahí en nuestro césped de la iglesia, bajo los árboles. De las 9:30 a 10:30 vamos a estar allí. No va a haber estudio bíblico. En vez nos vamos a reunir todos los que quieran, todos los miembros que quieran venir. Se traen su sillita para sentarse afuera. Se traen su tapabocas. Todavía va a ser requerido usar tapabocas antes de poder participar. Pero esperamos que si pueden, que vengan. Si no pueden, entendemos. Sé que algunos de ustedes tienen problemas en su salud y es muy riesgoso a que vengan. Y si no pueden venir, también aún lo vamos a tener live stream. Y los amamos, los queremos. Cuídense. Si tienen cualquier pregunta, por favor, contáctenme, llámenme. Pueden mandarme mensaje por Facebook, Messenger, me pueden llamar a mi celular. Estoy aquí en Waco. Los quiero y pues si los veo el próximo domingo, los veo y si no, pues un abrazo y los quiero. Que tengan buen día. Adiós, hermanos. Bye. He oído mil historias de lo que piensan de ti y escucho tu dulce voz de amor en la oscuridad y me dices que te agrado y solo nunca estoy. Eres buen Padre, eres tú, eres tú. Eres tú y soy amado por ti. Es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo.
eres tú.